Soy Ignacio Tanzi y hoy quiero presentarle nuestra sembradora modelo Tigon. La sembradora que tenemos aquí es una sembradora sistema monodisco con versiones de 3, 5, 6 y 8 metros de ancho de labor. Bueno, la máquina es una sembradora sistema monodisco con una gran capacidad de tolva, tiene una capacidad de tolva de 5.000 litros, una autonomía muy elevada para una máquina de estas dimensiones. La tolva está dividida en dos compartimentos, un compartimento de 2.000 litros y uno de 3.000 litros, o sea con una proporción 60-40. Lo mismo puede usarse de forma indistinta para hacer siembra con fertilizantes o en el caso que no se requiera aplicar fertilizantes se puede usar la totalidad de la tolva para semilla. A su vez vienen dos versiones diferentes de tolva. Hay otra versión que es de 3 compartimentos, manteniendo los 5.000 litros, y también tenemos la versión que es solo semilla, o sea un solo compartimento de 5.000 litros. Bueno, la máquina tiene un ancho de transporte de 3 metros, es una de las máquinas más angostas de lo que se encuentra en el mercado, o sea la máquina está homologada para los mercados europeos. Tiene una altura también está limitada en la versión mayor a 4 metros de altura. Y esta es la versión que tenemos aquí, la versión de 6 metros. La versión de 3, 5 y 6 metros son máquinas que cuando se despliegan para el trabajo quedan rígidas. Y la versión de 8 metros tenemos la diferencia que ya viene con 2 alas flotantes, o sea trae rueda en las alas y va copiando el terreno. Tiene hasta una oscilación de copia del terreno de 15 grados positivos y negativos. Otra de las características de la máquina es el rodado. Es un rodado 740-22,5, es un rodado de extremada flotación, o sea, lo que previene mucho la compactación del suelo y también le da muchísima estabilidad en el transporte. El cuerpo consta de una cuchilla de 18 pulgadas, trabaja con una rueda niveladora adosada a la par, luego tenemos una rueda pisagrano con una lengüeta que se encarga de dar la primera afirmación a la semilla. Y en lo que es la tapadora tenemos dos sistemas, este es el tapador doble en B, tipo camellón, y luego tenemos la rueda tapadora simple de fundición. Esta máquina tiene un distanciamiento de 19.1 centímetros de separación y también tiene la posibilidad de trabajar con una sola barra. O sea, podemos trabajar con la barra delantera o la barra trasera, sembrando un distanciamiento de 38.2 centímetros en los cultivos que así sea necesario. Luego tenemos una cómoda escalera de acceso a tolvas, lo que nos permite cargar con mucha facilidad los dos compartimentos. Esta máquina también está equipada con un sinfín de carga de 250 milímetros. Es un sinfín que se parte en 3, se pliega para transporte, o sea, no afectando los tamaños de la máquina en el transporte y siendo muy eficiente, muy rápida la carga. Este modelo tiene dos tipos de acoplamiento al tractor. Aquí lo tenemos acoplado con 2 puntos y también tenemos la posibilidad de colocar un ojal, o sea, para tirarla con una barra de tiro, con tractores con barra de tiro. El sistema de dosificación de la máquina es un sistema air drill, o sea, está compuesto por 2 cajas dosificadoras. Las cajas dosificadoras pueden trabajar tanto para semillas o fertilizantes. Tenemos 3 tipos de rolos diferentes. Con esos 3 tipos de rolos podemos trabajar desde cualquier semilla fina, o sea, desde una pastura, hasta cualquier fertilizante con los rolos más gruesos. O sea, tiene una capacidad de sacado que llega desde más o menos 5 kilogramos hasta cerca de los 300 kilogramos por hectárea. Las cajas de dosificación son accionadas mediante 2 cajas de velocidades. Estas cajas de velocidades son de regulación rápida, son cajas variables, o sea, con solo regular este disco de atrás tenemos una escala, ya podemos cambiar la dosificación de la máquina. También tenemos el opcional del componente eléctrico, o sea, hacer una caja electromecánica para variar la tasa desde la cabina del tractor. Y otra de las posibilidades que también se presentan son accionarla mediante motores electrohidráulicos con tecnología isobás. La máquina, la tolva de 5.000 litros está dividida en 2 compartimentos y tiene una boca de carga muy amplia, lo que permite cargarla no solo con el sinfín de carga, sino también está diseñada para poder cargarla con Big Bag o con pala mecánica.
Tenemos adentro una rejilla también para evitar que caigan piedras o cualquier otra impureza que pueda llegar a dañarnos los rolos. A su vez se rebate para realizar tareas de mantenimiento. Antes de decidir por la compra de su próxima sembradora, recuerde la sembradora Tigon, que su gran capacidad de insumos, su gran ancho de labor de hasta 8 metros de ancho de labor, su practicidad de carga con el opcional de sinfín de carga 250 milímetros, o sea, puede ser una gran aliada para su próxima tarea de siembra de grano fino.